cuando viene el 10 de marzo, no hay ningún deseo de traer a mi padre a Cuba dentro del ejército, ¿no? Porque iba a ser más problema, ¿no? Para las Fuerzas Armadas que estaba formando Batista, ¿no? Entonces pues lo dejan en Washington porque estaba haciendo muy buen trabajo. Los militares americanos tenían gran respeto por él. De hecho, le dan, por el trabajo que él hace, sus compañeros lo eligen vicedirector de la Junta Interamericana de Defensa. El grado de director era siempre para un general americano. El vicedirector era latino y lo eligen los otros colegas del latinoamericano. Y por el trabajo que él hace allí, lo condecoran con la Legión del Mérito, el grado de comandante, que es el grado, es el honor más alto que le hace el gobierno americano a un extranjero. Un militar extranjero. Bueno, ¿y cómo él monta una conspiración desde Washington? Antes del internet y antes de los teléfonos celulares, sí. Sí, menos mal, porque lo hubieran descubierto antes. Sí. Él se da la tarea, él mantenía contacto con muchos de los oficiales que habían sido alumnos de él, alumnos de la Escuela Superior de Guerra, compañeros de él, inclusive en la Escuela de Cadetes, que eran del mismo pensamiento. Y en viajes de él a Cuba, y en viajes de muchos de ellos a Estados Unidos, porque venían a veces a tomar cursos, ¿no? Venían algunas visitas de actos oficiales, ¿no? Él comienza a crear, ¿no? un movimiento que va dirigido, yo diría, con tres pensamientos fundamentales. Primero, de qué era el ejército el que había metido a Cuba en el problema que tenía, ¿no? De ilegitimidad y de corrupción, y que el ejército tenía que sacarlo. Segundo, de que había que hacerlo de una manera donde se sacara, ¿no? Se llevara a Batista. La idea era hacerlo no de una forma violenta, llegar tirando tiro de ser posible. Había que sacar a Batista, llevárselo fuera de Cuba, pero entonces tomar las posiciones y volver, entonces regresar a Cuba a un régimen democrático. Una de las cosas a que se comprometían todos los miembros de aquella región es que después que se fueran elecciones y que hubiera un nuevo gobierno, todos ellos renunciaban. Todos ellos renunciaban. El trío que siempre se menciona es Barquín, Varela, Borbonet. Eran los tres jefes del... Mi padre era el jefe intelectual y era el oficial de más rango y el de más respeto. Borbonet era un oficial muy energético, oficial de operaciones en Cuba. Varela era igual, de mucho respeto, y era el jefe del batallón de tanque, el batallón blindado, ¿no? Y efectivamente eran los tres que eran fundamentalmente los jefes y los líderes de la revolución. Mi padre era el jefe intelectual y iban a ser Borel y Varela y Borbonet quien de verdad iban a llevar a cabo, ¿no? Ya en sí la acción el día de la conspiración, el día del golpe. Villafaña formaba parte de la conspiración dentro de la aviación. Sí, Villafaña, de hecho, iba a ser quien iba a controlar y a tomar la jefatura de la aviación junto con otros 3 oficiales de la aviación, pilotos que también estaban en la conspiración. En quien no creían era en Cantillo, por lo visto, ¿no? Mi padre tuvo muchas conversaciones con Cantillo. Cantillo pudo haber sido, ¿no? Pudo haber sido el hombre que sacaba a Cuba de todo aquello, pero Cantillo nunca tomó la decisión de hacerlo. De hecho, en una ocasión mi padre le ofreció a Cantillo ser él el que liderara la conspiración para llevarla a cabo, y Cantillo le dijo que no, que él no conspiraba. Y de nuevo, que Cantillo sabía que había una conspiración en marcha. Cantillo lo sabía. De hecho, una de las cosas que mi padre siempre le reconoció a Cantillo que no los delató. Fue que no los delató. ¿Y quién los delató? Esa conspiración es delatada porque hay un oficial que trata de involucrar a última hora a otro oficial médico que, temeroso de que fuera un intento del servicio de inteligencia, ¿no? de envolverlo, va y de hecho habla y dice que hay una conspiración, cogen preso a ese oficial
El compromiso era de que si cogían preso a cualquiera de los complotados, que se aguantara por unas horas, que esa noche se daba el golpe. Pero este señor no pudo aguantar y empezó simplemente delató a todo el mundo y agarraron a todos los principales complotados. ¿Cuál es porque le hablábamos el otro día y conversamos sobre cuál era la extensión de esa conspiración? Sí, era una extensión verdaderamente significativa. Yo tuve la oportunidad, no hace mucho, de ver un libro recién publicado que escribió, o le escribieron, porque son entrevistas con Cirito Tabernilla, el general Francisco Tabernilla hijo, que era general y fue ayudante de Batista. Y una de las cosas que Cirito Tabernilla dice en ese libro es que del golpe tan duro que fue para Batista la conspiración, porque ellos identificaban, aparte de los 3 oficiales que fueron presos, aparte de los más de 100 que dejaron fuera del ejército, ellos habían identificado a más de 800 oficiales que de alguna forma u otra estaban envueltos, ¿no?, con algún tipo de contacto y compromiso en un ejército como el de Cuba en aquella época. Todos. Y yo creo que el ejército de Cuba en aquella época tendría alrededor de entre 10 y 12 mil hombres. A lo mejor hay alguno acá que tenga el dato más exacto, pero estar hablando de 800 oficiales en un ejército de 10 a 12 mil hombres, ¿no?, que es el tamaño de una división, es un número muy grande de oficiales, y fue un golpe que nunca se recuperó ni el ejército ni Batista, en términos de la lealtad que Batista y los Tabernilla esperaban de ese ejército. ¿Y por qué fueron tan pocos los condenados? Porque fueron media docena, creo, ¿no? Una docena. 13. 13. Fueron 13 los que fueron. Hay una serie de factores, pero el más importante era de que, y en esto hubo una frase célebre de ese político famoso por frase, que era Ramón Grau San Martín, y entonces él hablaba, porque Batista hablaba mucho de que el ejército era un bloque monolítico, ¿no? Y entonces Grau dijo, después de esta conspiración se fue el lítico y se quedaron con el mono, ¿no? Pero en cierto sentido hay pocos los que van presos porque están tratando de alguna forma de no eviscerar totalmente el ejército, porque si de verdad van a sacar a todos los que ellos pensaban que de alguna forma u otra estaban complotados, hubieran dejado al ejército totalmente sin oficiales. Entre ellos estaba el gallego Fernández, que es una figura importante en Cuba, sí, tiene ya 80 y tantos años y sigue siendo una figura importante. ¿Cómo eran las relaciones de tu padre con Fernández? Las relaciones de mi padre con Fernández eran relaciones muy buenas. Era uno de los oficiales del grupo, en presidio se portó muy bien. Cuando, de esto me recuerdo, porque cuando a principio de la revolución, Fidel le pregunta a mi padre quién es el mejor oficial que él recomienda para nombrarlo de director de la Escuela de Cadetes de Cuba, ¿no? Y mi padre le menciona al gallego Fernández, ¿no? Y el gallego es entonces el director de la Escuela de Cadetes, y Fidel se da a la tarea de ganarse al gallego Fernández y metérselo en el bolsillo. Ellos estaban en Isla de Pinos, sí. ¿Vieron a Fidel? ¿No tuvieron contacto con No, aparte? No, Fidel ataca al Moncada, ¿no? Y se pasa un año preso, que era en Isla de Pinos, 18 meses. Claro, no coincide. No coincide, claro, porque mi padre cae preso 55, en abril del 56. Claro, es mucho tiempo. No coincide. Sí, pero hay otra gente del 26 de julio que está presa en Isla de Pinos. Sí, sí, de hecho. Había, como siempre hay en presidio, habían grupos basados en la afiliación. Había un grupo del 26, había un grupo del directorio, un grupo de la OA, un grupo de los comunistas, del Partido Comunista, el PSP. Que no había en el ejército, ¿no? Comunistas, sí. Si lo habían, estaban muy sí, abierto, era como Don Aston Tell, me imagino, ¿no? Sí. Pero en presidio había estos grupos, y entonces estaba el grupo de los militares, que obviamente eran opositores a Batista, eran parte de la comunidad,
pero se consideraban militares.